Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República, Lenín Moreno, encabezó en Manabí el encuentro nacional en conmemoración a los 50 años del Seguro Social Campesino. Ahí se refirió a las medidas económicas adoptadas por su gobierno e hizo algunas precisiones. Hola, Diana. Hola, Milton. Amigos, buenas noches. Por ejemplo, aseguró que las personas de escasos recursos económicos no se verán afectadas por la revisión del subsidio a los combustibles. Aquí el detalle. Bienvenidos. Eran las 11 de la mañana y según lo esperado, el presidente Lenín Moreno llegó al estadio de la parroquia La Pila en Montecristi, Manabí. Ahí se reunieron cerca de 8.000 personas entre agricultores y pescadores para conmemorar los 50 años del seguro campesino. Fue el lugar para hablar de las tareas pendientes, pero también de las aspiraciones del gobierno en materia de seguridad social. Moreno hizo ofrecimientos. Es que sus pensiones tendrán incremento cada año en el mismo porcentaje que el salario básico unificado. Los recursos para el aumento están financiados de manera técnica por el Fondo del Seguro Social Campesino, que al momento es de 720 millones de dólares. Pero también fue momento para referirse a las medidas económicas anunciadas hace 7 días en cadena nacional. El primer mandatario recalcó que la eliminación del subsidio a la gasolina súper y la revisión que se hará al subsidio del diésel para el sector industrial no afectará a las clases populares. El único subsidio que no será tocado es el que llega a los pobres del Ecuador. Los subsidios que son malos son aquellos que sirven para enriquecer más a los ricos. Los ricos no necesitan subsidios. Moreno insistió en sus críticas al manejo económico de la última década, en especial al Estado obeso que dijo haber heredado y que hoy pone a dieta. Comenzamos con 40 ministerios, que había plata, ¿no? Que había plata. ¿Por qué no guardaron, pues? ¿Por qué no guardaron algo para el futuro? Porque el dinero del pueblo debe servir únicamente al pueblo, no para alimentar burocracia. El presidente fue interrumpido en varias ocasiones por agricultores quienes aseguran que sus problemas no son pocos. Moreno tomó nota de los pedidos, en su mayoría dirigidos al nuevo ministro de Agricultura, que se estrenó este lunes en el cargo y que es el cuarto en ocupar esta cartera en apenas 1 año y 3 meses de gobierno. Carlos Acoto, 24 horas. El precio de venta al público de la gasolina súper sin subsidio es fijo y los distribuidores ya no cuentan con un margen de ganancia liberado. Pasado el primer día de vigencia del nuevo precio, desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo hacen un análisis. Durante la primera jornada de comercialización de gasolina súper sin subsidio, las estaciones de servicio vendieron apenas un 30% en relación a lo habitual. Esto lo justifican debido al abastecimiento previo que realizaron todos los consumidores. Ellos compran ya la gasolina súper todavía de 90 octanos al precio fijado de $2.98. Una medida saludable. Va a ir en contra de la gente que ha contrabandeado combustibles. Y le sabemos poner 10. Antes y ahora por lo menos se tiene que llenar con 15, 16. Este precio es inamovible y es el que todos los consumidores deberán encontrar en las más de 1.100 estaciones de servicio en todo el país. Así lo explica Francisco Silva, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. El precio de la gasolina súper es $2.98 y al vender a menor precio o mayor precio, pueden ser sancionados. La sanción para quien incurra en esta falta es de 25 salarios básicos unificados, es decir, $9.500. Y explica desde la Cámara que esta decisión afecta a los distribuidores que limitan sus ganancias. Porque vamos a dejar de vender este producto. Sobre la gasolina súper tenían una rentabilidad en 10.000 galones de $4.800. Ahora es de $3.400. Desde la Cámara plantean focalizar el subsidio al diésel y aspiran a ser parte de los diálogos anunciados por el gobierno para encontrar soluciones. Nosotros somos parte fundamental de la economía. Movemos alrededor del 10% del presupuesto general del Estado. Solicitamos estar dentro de estas mesas de diálogos porque tenemos varias alternativas. A nivel nacional, la venta de súper representa el 14% y de extra el 86%. Es en el litoral donde más se consume gasolina súper. En Guayas representa el 24,6% y en Pichincha el 21,4%. Una vez pasado el abastecimiento previo, se verá en cifras reales el porcentaje de migración de los usuarios de gasolina súper a extra. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Un analista económico y un académico coinciden en que es adecuado revisar el subsidio del diésel industrial. Aseguran que los grandes grupos industriales están en condiciones de asumir el gasto que representaría la eliminación.
2.400 millones de dólares terminaremos pagando en el subsidio al combustible. Más de la mitad de este monto, el 52%, corresponde al diésel importado. La mayor cantidad de ese total lo usa la transportación de personas y mercancías, algo que no se tocará, ya lo han dicho las autoridades, al igual que el diésel que se usa en la pesca artesanal, el agro y minería. Pero sobra un 24%. Este grupo corresponde al sector industrial. Es el subsidio que el gobierno analiza reducir o eliminar. Para el director del Centro de Investigaciones Económicas del SPOL, de todos los grupos beneficiados, este es el que puede y debe sostener la focalización. El sector industrial está de alguna forma en capacidad de hacer inversiones, ¿no? Inversiones alternativas, por ejemplo, trasladarse a otro tipo de energías más eficientes. Básicamente porque es cómodo mantenerse en un esquema productivo tradicional con el uso de este combustible. Sus investigaciones revelan que el uso del combustible puede significar entre el 5 y 10% del costo total de la producción del sector industrial. Desde distintos sectores aseguran que esto podría traer problemas en su competitividad. El ministro de Producción y Comercio Exterior, Pablo Campana, dijo que como compensación se podrían entregar certificados de abono tributario. Quienes analizan el tema coinciden en que sería una buena alternativa. Pero adicionalmente a esto sería conveniente el obtener de los organismos internacionales un crédito amplio para hacer que funcionen las centrales hidroeléctricas que están a medio terminar. Alberto Dajita además asegura que así se terminará con una fuente de fuga de los recursos destinados al subsidio. Hay enormes utilidades que se hacen con el contrabando de diésel en alta mar. Sin embargo, coinciden en que el tema debe ser analizado técnicamente, tomando en cuenta las diferentes estructuras de costos de cada uno de los sectores. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno socializó con el sector privado los beneficios de la Ley de Fomento Productivo. La cita se realizó esta mañana en Guayaquil. El salón quedó corto por momentos. Decenas de empresarios aceptaron la invitación del gobierno para conocer un poco más de la Ley de Fomento Productivo, que según sus impulsadores ayudará a salir de la crisis. Los ministros de Comercio Exterior y de Economía estuvieron a cargo de la presentación. Según el titular de Comercio Exterior y ahora también de Industrias, la ley tiene dos temas puntuales: abrir al país para atraer inversiones y brindar estabilidad jurídica. Tenemos ahora el escenario ideal, la seguridad jurídica, la previsibilidad, confianza, arbitraje internacional para retornar capitales, para atraer la inversión extranjera. Por su parte, el ministro de Economía, Richard Martínez, hizo un llamado a todos los sectores a trabajar en conjunto con el sector público. Creo que hay grandes oportunidades de trabajo que deben venir desde el sector empresarial. La ley, entre otros beneficios, prevé la remisión del 100% de intereses, multas y recargos con el Servicio de Rentas Internas, Aduanas, IES y Agencia Nacional de Tránsito. Del lado empresarial hay expectativa. Piden ahora que se concreten los ofrecimientos. Una política agresiva de incentivo de exportaciones. Necesitamos hacer más exportadores en el país y generar más recursos. La normativa, aprobada en junio pasado, fija además tarifa cero del impuesto al valor agregado para las importaciones de materia prima e insumos del sector de pesca, entre otros segmentos productivos. Joana Ramos, 24 horas. De 900 a 1.200 funcionarios serán despedidos como consecuencia de la fusión de ministerios e instituciones públicas. La Federación de Servidores Públicos desconfía del ofrecimiento de que los empleados serán contratados por el sector privado. El proceso de optimización que plantea la reducción del tamaño del Estado generará consecuencias en los próximos meses. Según Semplades, entre 900 y 1.200 funcionarios públicos serán separados de sus cargos. Vinculados a áreas adjetivas que son de apoyo administrativo, financiero, jurídico. Los cambios en la estructura del Estado se darán en la siguiente forma. El Ministerio de Industrias y Productividad se fusiona con el Ministerio de Comercio Exterior, creando el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Acuacultura vuelven a ser uno solo. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. El Ministerio de Ambiente se fusiona con la Secretaría Nacional del Agua, Senagua, originando el Ministerio de Ambiente y Agua. El Ministerio de Defensa y la Secretaría Nacional de Riesgos pasan a ser el Ministerio de Defensa y Riesgos. Finalmente, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Gestión de la Política se convierten en el Ministerio de Política y Derechos Humanos.
Entre las instituciones que también se unifican está el Servicio de Rentas Internas SRI con el Servicio Nacional de Aduana SENAE y la Comisión de Tránsito del Ecuador CTE con la Agencia Nacional de Tránsito. Aunque el Estado asegura que los empleados que sean separados de las instituciones públicas podrán ser contratados en el sector privado, la Federación de Servidores Públicos rechaza esta afirmación. Esta es una broma de mal gusto. El sector privado no está en capacidad de absorber a nadie, menos aún a los despedidos del sector público. Habrá ajustes como hay que hacerlo, hay que tomar decisiones. El tamaño del Estado no puede seguir como está, es insostenible. García asegura que en el número de despidos se suman las 160.000 personas que estaban contratadas de forma irregular y que ya no podrán renovar sus contratos. En la Ley Orgánica de Fomento Productivo que establece que se suspenden los concursos. Dice entender que el gobierno está tomando alternativas frente a un problema heredado, pero que separar a cientos de familias de sus ingresos mensuales no es la forma de reducir el tamaño del Estado. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El gobierno extenderá por 30 días más la emergencia humanitaria por la migración venezolana, que según las proyecciones aumentará hasta diciembre de este año. También hay 19 casos de sarampión importado. La ola migratoria de ciudadanos venezolanos en el Ecuador empieza a desbordarse y las autoridades ya tienen sus proyecciones. Hasta diciembre de este año habrán ingresado más de 1 millón de venezolanos al Ecuador y se habrían quedado al menos el 20% en nuestro territorio. Entre el 1 de enero de 2018 y el 27 de agosto de 2018 ingresaron al país 641.353 ciudadanos venezolanos y salieron 524.857. Es decir, en este año se han quedado hasta la fecha 120.000 ciudadanos venezolanos, que sumados a los ciudadanos venezolanos que llegarían de aquí hasta fin de año y los que ya están viviendo en el Ecuador, calculamos que podría ser ese es el número, ¿no es cierto? De los 300.000 venezolanos que se proyecta hasta diciembre radicados en el Ecuador, un importante número son niños y jóvenes que demandarán estudios en nuestro país. Estas 300.000 personas, entre 60 y 80.000 serán jóvenes y niños que necesitan, por ejemplo, atender escuelas, colegios. Es un número bien importante, ¿no? Solamente para hacer una proyección, si son 60.000 personas, es como tener 60 nuevos colegios y escuelas de 1.000 niños cada uno. O sea, es una importante carga de recursos que el Estado tiene que prever. El tema sanitario no es menor, aunque las autoridades sostienen que no habrá un colapso en la red pública de salud por su presencia, sí admiten en cambio la importación de enfermedades erradicadas en nuestro país pese a los esfuerzos de vacunación. Al día de hoy en Ecuador tenemos 19 casos confirmados de sarampión. Todos estos casos, 15 son de ciudadanos venezolanos y 4 de esos casos son asociados a la importación. El tema laboral, según el ministro de Trabajo, está controlado con inspecciones en empresas ecuatorianas para evitar la explotación. Y ahora habla de la instalación de un número gratuito para denuncias de precarización laboral. No mecanismo de hacerlo a la inversa, no solo inspeccionar porque íbamos muy lento, sino recibir denuncias para focalizadamente inspeccionar. Pero confirmó que ya existe un buen número de venezolanos empleados formalmente en el Ecuador, aunque no quiso precisar el número. Todo esto le ha llevado al gobierno a decidir la extensión de la emergencia humanitaria por 30 días más en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro. En virtud de la emergencia que existe, por supuesto, y porque eso va a ayudar a que todo este trabajo coordinado que ustedes están apreciando que realizan las entidades del Estado se lleve a cabo con las mayores facilidades y garantías que la ley prevé. Y buscará una solución regional, incluida Venezuela. El flujo migratorio tiene que buscar ser acogido en los países de una manera proporcional a los recursos que esos países tienen y a la forma o las facilidades que tienen para integrar ese gran flujo dentro de sus fronteras, ¿no? Los próximos 3 y 4 de septiembre, Quito será sede de una reunión regional para analizar la crisis humanitaria desatada por el éxodo de venezolanos de su territorio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Con la ampliación del estado de emergencia por el flujo de migrantes venezolanos al país,
El Ecuador espera garantizar una migración segura. Esto mientras el Ministerio de Inclusión Económica y Social ha invertido más de $10.000 para la movilización de venezolanos a Huaquillas. El flujo masivo de ciudadanos venezolanos al país fue el elemento determinante para que el Ecuador ampliara por un mes la emergencia declarada por la migración. Según la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, esta es la forma en la que el Estado presta ayuda a las poblaciones, pero su prioridad siempre serán los ecuatorianos. En ese sentido, tenemos que asegurar que el proceso de movilidad sea seguro, tanto para las personas que vienen como para el país que los acoge. Para la implementación de los corredores humanitarios que permiten un traslado seguro y ordenado de los venezolanos hasta Huaquillas, provincia de El Oro, el Ministerio de Inclusión Económica ha invertido un total de $12.000. Cubrimos exactamente la gasolina del transporte, porque también es una contribución de los señores transportistas. Desde que se decretó la emergencia para atender la llegada masiva de venezolanos al país, se ha atendido aproximadamente 7.000 familias. Pero de ahí, claro, los procesos del corredor han involucrado movilización permanente de aproximadamente 500, 600, 700 personas diariamente. Algo en lo que concuerda el defensor público Ernesto Pazmiño, quien insiste que el gobierno no debería pedir ningún tipo de validación a la cédula de identidad. Esto es igual o más complicado que sacar pasaporte y sobre todo vuelve a violar la ley. Concuerdan en que la crisis migratoria que afecta no solo al Ecuador sino a países de la región se solucionará en el momento en que el gobierno de Nicolás Maduro apueste por el bienestar de su población. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y el municipio de Quito todavía no recibe la autorización del Ministerio del Interior para proceder con la intervención guiada en los campamentos improvisados ocupados por venezolanos. Estas personas no se niegan a salir de este espacio público, pero piden ayudas como un trabajo o una vivienda. Para la intervención guiada en estos improvisados campamentos de venezolanos ubicados en el norte de Quito, el municipio solicitó el pasado viernes la autorización y el acompañamiento de la Policía Nacional para poder liberar el espacio público, pero aún las autoridades gubernamentales no se pronuncian. Hemos hecho también los acercamientos telefónicos con la finalidad de que se nos dé luz verde, porque usted me entenderá que si bien es cierto es una intervención guiada en donde la Policía Nacional no va a liderar esta intervención, sino los organismos humanitarios y que tienen la experiencia, pero también sin la Policía Nacional no lo podemos hacer. Pero de una manera en que se nos trate bien, de lo que nos ofrezcan un empleo o que nos den unas alternativas de conseguir cómo nosotros pagar un arriendo, en cómo comer nosotros mismos y no está humillándonos a la gente, hasta pidiéndole plata ni nada de eso. En realidad sí, para que estén un poco más cómodos porque aquí hace mucho frío. Hay mucha gente que no tiene colchonetas, no tiene dónde dormir, toca dormir en el piso. En este lugar permanecen alrededor de 150 personas y el municipio de Quito tiene preparado un protocolo de acción para recuperar este espacio público que está ocupado por ciudadanos venezolanos que salieron de su país en busca de mejores días. Las personas con doble vulnerabilidad que irán en un vehículo específico, con personal específico hacia el CTT del municipio y del gobierno provincial por tener doble vulnerabilidad, niños, personas embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, y en el mismo CTT les estará esperando un equipo obviamente para hacer su evaluación médica. Y los que no tienen esta doble vulnerabilidad, sí, igualmente irán en vehículos hacia San Juan de Dios. Y para los venezolanos que quieran viajar a cualquiera de las fronteras, ya sea a Huaquillas o Rumichaca, se les cubrirá el costo de los pasajes. Pero hay algunos ciudadanos como Rubén, que la intención es quedarse aquí en Ecuador. ¿Y tampoco tiene intención usted de viajar a Perú? No, yo me quedo aquí. Yo para allá no, aquí. Aquí porque yo sé que aquí sí voy a conseguir empleo. Lo que le preocupa a Rubén es qué pasará después de los 5 días que se les permite permanecer en los centros temporales municipales. ¿A dónde agarramos nosotros? A la calle otra vez. Y van a volver a ver los mismos refugios así. A través de la declaratoria de emergencia, el municipio de Quito dispone de un fondo de $50.000 para atender este fenómeno migratorio, pero solo mientras la resolución esté operativa, y eso será hasta el próximo 31 de agosto. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Más noticias. Según el primer corte del último día de plazo para postular candidatos al Consejo Nacional Electoral Definitivo, postularon 21 organizaciones a 14 candidatos. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recibió las postulaciones hasta las 5 de la tarde.
Durante el último día para la recepción de postulaciones para el Consejo Nacional Electoral Definitivo, acudieron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio organizaciones sociales y políticas con sus candidatos. Hemos visto a los mejores candidatos y sobre todo gente proba, honesta, de que vaya al Consejo Nacional Electoral a recuperar la democracia y sobre todo que estén relacionados a los trabajadores y a los sectores sociales. Y todos estos requisitos que han sido publicados, Cecilia Velázquez las cumple, el Movimiento de Unidad Plurinacional las cumple. A más del formulario de inscripción, varios de los candidatos llevaron también las publicaciones que acreditan su postulación. Me postulan 7 organizaciones de distinto origen y junto a ellas otras organizaciones se han solidarizado. De Fundamedios, que es una organización que he hecho de matriz, está obviamente la Unión Nacional de Educadores, está la Cámara de Industriales. Los pasos que continúan los explicó la coordinadora de la Comisión Técnica de Selección. Primero nosotros entregamos todos los que están calificados y indicamos quiénes son los que no califican. Ellos tienen el recurso de revisión. El Pleno escoge a 14 postulantes. De los 14 postulantes, ellos pasan a impugnación ciudadana. Entonces ahí los ciudadanos vienen a hacer acá sus argumentaciones en audiencia pública, ellos sus descargos, y con eso el Pleno ella escogería a los titulares y los suplentes. El 7 de octubre se cumplen 60 días desde la designación del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Hasta esa fecha aseguran que cumplirán con todos los procedimientos para escoger al definitivo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio dará a conocer las cifras definitivas de inscritos tras receptar la documentación de todas las provincias del país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En una comunidad indígena de la provincia de Cañar vive el único sobreviviente identificado de la masacre de Tamaulipas, México, hecho suscitado en 2010. 8 años después, el compatriota y su familia no logran superar sus miedos. En la provincia de Cañar, entre las montañas, se ubica esta comunidad de no más de 300 habitantes, cuyo nombre nos reservamos. Aquí las casas de adobe contrastan con propiedades como estas, de gran tamaño, construidas con las remesas que envían quienes de aquí partieron hacia el norte del continente en busca de días mejores. Por mantener a su mujer, a su hijito, se migraron, le pasó un accidente por allá y... Esta podría ser una historia más de las que por aquí abundan, pero no. María nos cuenta la travesía de Freddy, y lo que llama accidente es realmente mucho más que eso. Escuché que disparó a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Freddy es el único sobreviviente identificado de lo que pasó a la historia como la masacre de Tamaulipas. 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres provenientes de Honduras, Salvador, Guatemala, Brasil y Ecuador fueron secuestrados y posteriormente ejecutados por miembros del cartel de los Zetas. Freddy, quien pretendía llegar a Estados Unidos a reencontrarse con sus padres luego de 4 años, recibió un tiro y tras fingir estar muerto logró huir y denunciar el hecho. Caminé con dolor, pidiendo auxilio. Han pasado 8 años desde entonces. Freddy y sus padres, quienes regresaron de Estados Unidos, prefieren no mostrarse en cámara. Nos cuentan que recibieron muchas promesas, pero pocas acciones. En 2015, en un reportaje hecho por la cadena CNN en español, se refirieron al tema. No cumplieron nada y ofrecieron trabajo, ayudar, todo esas cosas. Después así, últimamente se fueron, olvidando. Esta fue la última vez que hablaron ante las cámaras. El miedo a posibles represalias aún los invade, pues Freddy, hoy de 26 años, es uno de los pocos que puede unir las piezas dentro de una investigación que continúa abierta. No está trabajando él porque tiene mal lo que pasó él, y tiene trauma. Freddy y su familia forman parte del listado de víctimas que serán reparadas por el gobierno mexicano. En menos de un mes recibirán, según lo ofrecido, una indemnización, así como rehabilitación psicológica. Historias como la de Freddy o como la de los 22 migrantes que fueron liberados este fin de semana tras permanecer secuestrados no frenan, sin embargo, aquí las ganas de al menos intentarlo. Dicen que algunos ya matan, ya por miedo ya no quieren ir, algunos se van. Hay un poco que se van, a veces 2 o 3 salen de aquí. Es el riesgo, nos dicen, que hay que correr para buscar mejorar su calidad de vida y la de los suyos a cualquier costo, aunque eso implique exponerse a la muerte o a quedar marcados de por vida. Carlos Acoto, 24 horas. Se aplazaron las audiencias por peculado y lavado de activos contra Iván Espinel. El exministro llegó al complejo judicial de Guayaquil utilizando un grillete electrónico como parte de sus medidas sustitutivas.
que no tiene intenciones de dejar el país y mostrando el grillete electrónico que lleva desde que salió de prisión el pasado 24 de julio, el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, llegó este martes hasta el Complejo Judicial Sur en Guayaquil para comparecer en una audiencia por supuesto peculado. Sin embargo, esta se pospuso por la ausencia del fiscal Wellington Bond, quien lleva la causa. Estamos en el proceso demostrando nuestra inocencia, hemos enfrentado absolutamente todo. Espinel fue acusado por este delito luego de que la Contraloría General del Estado determinara perjuicios económicos durante la gestión del exfuncionario en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La tarde de este martes también estaba prevista la audiencia por el caso de lavado de activos, pero este proceso fue pospuesto por la diligencia de la mañana. Pero igual la realidad es que la fiscal tenía una audiencia en Santo Domingo y que no iba tampoco a asistir a la audiencia por lavado de activos en contra del doctor Espinel. Entre las pruebas presentadas en contra de Iván Espinel por la Fiscalía del Guayas para justificar la causa por lavado de activos, constan un reporte de operaciones de la Unidad de Análisis Financiero de los años 2010-2016, un informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría y declaraciones al Servicio de Rentas Internas. La defensa del exfuncionario espera ahora que se fijen nuevas fechas para ambos procesos. Joana Ramos, 24 horas. El Tribunal Penal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia en contra de María Sol Larría, exfuncionaria del IES, quien cumple una pena de 12 meses de prisión por tráfico de influencias. Larría se sometió a un procedimiento abreviado, aceptando la culpabilidad en los hechos imputados y apeló a la sentencia, misma que fue negada y se mantiene. La Defensoría del Pueblo, junto con las organizaciones de sociedad civil, hicieron la entrega oficial del documento que contiene las propuestas para elección del nuevo defensor o defensora del pueblo, así como también los criterios que debe tener la nueva autoridad que esté al frente de la Institución Nacional de los Derechos Humanos. El documento fue entregado al presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo. Al finalizar la sesión, Gina Benavides fue electa como titular encargada de la Defensoría del Pueblo. Otra media tonelada de cocaína fue decomisada en el puerto marítimo de Guayaquil. Además, en la vía Atena, la policía detuvo un camión que transportaba 5 toneladas de precursores químicos que se utilizan para refinar la cocaína. Otro duro golpe al narcotráfico. Camufladas en medio de materiales de construcción, 200 fundas plásticas con cloruro de calcio, sustancia utilizada para refinar la cocaína, fueron encontradas. La carga suficiente para procesar al menos 20 toneladas de la droga iba en un camión que circulaba en la vía Atena-Archidona, en la provincia de Napo, tras partir desde Riobamba. Sumadas en su totalidad 5 toneladas de cloruro de calcio. Iba a ser transportado este material hacia la frontera norte. El chofer del camión, así como otros 3 sujetos que a bordo de un vehículo negro iban resguardando la carga, todos integrantes de una organización dedicada al tráfico de precursores químicos que operaba en Chimborazo y Sucumbíos, fueron detenidos. Uno de ellos tiene antecedentes penales. Patricio Augusto TS registra una boleta, orden de detención judicial por el delito de asesinato. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, de enero a agosto del 2018, 117 toneladas de precursores químicos sólidos han sido incautadas en Ecuador. En el 2017 fueron solo 43. Pero ese no es el único logro. En un contenedor de los patios de Contecón, en Guayaquil, 270 paquetes en forma de ladrillo que las pruebas de campo dieron positivo a cocaína también fueron incautados. En un cargamento que contenía productos del mar, específicamente atún. No estaba al interior de las cajas, sino en sacos y maletas. El contenedor había ingresado al puerto marítimo de Guayaquil el pasado 15 de agosto y tenía como destino final Bélgica. Y es que según la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, son Bélgica y Holanda los 2 destinos predilectos para este tipo de mercancías. De las 55 toneladas incautadas en lo que va del 2018, 12 tenían como destino final esos puertos. La entrada son estos puertos, pero obviamente conocemos que el producto se distribuye. La mercancía está valorada en $10.726.000 en el mercado internacional. Con esto suman $4.570 millones, lo que la policía ecuatoriana ha hecho perder al narcotráfico en lo que va del año, en 7.200 casos que han dejado también 8.430 detenidos. Además, el alcaloide decomisado. Luisa María Heredia, 24 horas. Un grave accidente de tránsito ocurrió en horas de la madrugada de este martes en la vía Loja-Cariamanga, dejando 22 heridos y 5 con pronóstico reservado. Las investigaciones todavía no determinan las causas de este hecho. Así quedó el bus de la cooperativa Loja Disco 54 que cubría la ruta Loja-Cariamanga.
Según versiones, el conductor se habría quedado dormido a eso de las 5:30 de la mañana de este martes, lo que produjo el volcamiento. Yo lo que hice fue llamar al 911 porque no sabía si era la Unión o era la Loja. Según el ayudante del bus de transporte público, 35 pasajeros venían a bordo y según su versión desconoce del paradero del conductor. No sé, no puedo decir qué pasaría porque estaba descansando. ¿Cuántas personas viajaban en el bus? 35. 22 pacientes fueron atendidos en el Hospital José Miguel Rosillo de Cariamanga. Un paciente con una fractura desplazada a nivel de su miembro inferior, ¿sí? Quien ha sido receptado en el Hospital Isidro Ayora. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones del caso para determinar las causas del accidente. María del Rocío Coronel, 24 horas.